la vida pública de Jesús. La contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterio de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz, es la luz del mundo. Y eso lo contemplamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino. El santo Juan Pablo II quería que el rosario se convirtiera en un compendio evangélico, un verdadero compendio del Evangelio, donde se incluyera una meditación que se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública de Jesús. Y esos fueron los misterios de la luz. Y los vamos a conocer. El primer misterio de la luz es el bautismo de Jesús en el Jordán. El segundo misterio de la luz es las bodas de Caná. El tercer misterio de la luz es la proclamación del reino de Dios. El cuarto misterio de la luz es la transfiguración de Jesús. Y el quinto misterio de la luz es la institución de la Eucaristía. Estos misterios luminosos se rezan todos los días jueves. Anteriormente ya les había dicho, pero vuelvo a recordarles que los misterios luminosos se rezan todos los días jueves. Y vamos a recordar un poquito de cada misterio. En el primer misterio luminoso decíamos que contemplamos el bautismo de Jesús. Y esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Qué nos dice Mateo? Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y tú eres el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Ahora vamos a conocer el segundo misterio luminoso, que nos habla de las bodas de Caná. Y esto lo contemplamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Qué nos dice el evangelista Juan? 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada uno de agua. Jesús dijo a los sirvientes:
llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua combinada y cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a conocer el tercer misterio luminoso. Y nos habla del anuncio del reino de los cielos y la llamada a la conversión de los pecadores. Y esto lo contemplamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué nos dice Marcos? Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Qué interesante. ¿Ustedes creen que las personas de aquel tiempo escucharían lo que Jesús quería decirles? Algunos sí, otros no. Sigamos entonces. Vamos a conocer ahora el cuarto misterio luminoso, que es la transfiguración del Señor Jesús. Y esto lo contemplamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 8. ¿Qué nos dice Mateo? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos, les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Qué hermoso de haber sido ese momento, ¿no, chicos? Que estos discípulos hayan podido ver la gloria de Dios en ese momento. Qué hermoso. Ahora, chicos, vamos a conocer el quinto misterio luminoso, y es la institución de la Eucaristía. Y lo vamos a contemplar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29. ¿Qué nos dice el evangelista Mateo? Nos dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se le entregó, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¡Qué hermoso! Ya hemos conocido el día de hoy los misterios luminosos. Misterios que nos llevan a la vida pública de Jesús, misterios que nos llevan a la reflexión y misterios que nos dan a conocer todo el reino del Dios hermoso que es nuestro Padre Celestial. Bien, chicos, espero que el tema de hoy les haya gustado, que todos nosotros, hagamos de estos misterios parte de nuestra vida, llevándolo a la reflexión y sobre todo orando todos los días para que Dios nos haga fuertes, firmes en nuestra fe, firmes en el amor cristiano. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Que Dios los bendiga.